acuoso, ¿no? Que contiene elementos sólidos en su interior. Y esos elementos sólidos que contiene se llaman elementos formes, ¿no? O células de la sangre, pero mal llamadas células de la sangre. El término correcto es elementos formes o elementos figurados de la sangre, ¿no? Que son de 3 tipos, ¿no? ¿Cuáles son? Los glóbulos rojos o hematíes, ¿no? Los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas o trombocitos, ¿no? El fluido acuoso, que básicamente es agua, ¿no? Es el principal componente de la sangre, aparte de elementos orgánicos e inorgánicos. El elemento líquido de la sangre, que es el plasma, permite la circulación, ¿no? De estos elementos formes, ¿no? Mediante un movimiento pues perpetuo y pulsátil. ¿Por qué pulsátil? Porque sabemos que la sangre es impulsada por las contracciones del corazón, ¿no? Y nunca sale de los vasos sanguíneos, ¿no? Nunca sale. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Bueno, la sangre tiene múltiples funciones, ¿no? Múltiples funciones. Y las agrupamos en 5. El primer grupo de funciones es transporte, ¿no? A través de la sangre se transportan no solo los elementos formes, sino también una serie de sustancias, ¿no? De gases. Por ejemplo, los gases respiratorios. El oxígeno que se capta a nivel pulmonar, ¿no? Y el CO2 que se capta a nivel celular son transportados por la sangre, ¿no es cierto? Ya sea dentro, por ejemplo, el oxígeno, principalmente se transporta unido a la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos y una pequeña fracción en el plasma. El CO2 es al revés. La mayor parte del CO2 se transporta en el plasma y muy pequeña cantidad unida a la hemoglobina. Pero igual, ya sea en el plasma o ya sea dentro de los glóbulos rojos, tanto el oxígeno como el CO2 se transportan dentro de la sangre, ¿no? Nutrientes. Por ejemplo, tú consumes alimentos a nivel intestinal, se absorben los nutrientes, ¿no? Por ejemplo, glucosa, aminoácidos, vitaminas, etc. Luego se absorben y pasan ¿a dónde? A la sangre. Y por la sangre van a ir al hígado. En el hígado se metabolizan y de ahí se distribuyen a las células. Transporte de residuos, ¿no? Constantemente, producto del metabolismo celular, ¿no? Todas nuestras células están produciendo constantemente sustancias de desecho, ¿no? Por ejemplo, la urea, el ácido úrico, ¿no? La creatinina, etcétera, etcétera. Eso también sale en la sangre, circula en la sangre y llega a los riñones, a los pulmones, hacia donde se van a eliminar. ¿Ya? También se transportan hormonas, ¿no? Las hormonas son moléculas que única y exclusivamente se transportan en la sangre. No hay otro lugar donde se transporten hormonas. ¿Okay? De una glándula donde se produce hasta llegar al órgano blanco. ¿Ya? Luego tenemos funciones de regulación, ¿no? Regulación hormonal porque transportan hormonas. Regula la temperatura porque cuando una persona, por ejemplo, está con fiebre, digamos, ¿no? Una persona se le sube la temperatura, ¿qué pasa con la circulación de la sangre? Aumenta la velocidad, ¿no? Aumenta. Por eso que usted le toma el pulso a una persona que está con fiebre y el pulso está acelerado. Quiere decir que la sangre está circulando más rápidamente, ¿ya? El pH, claro, una función importantísima de la sangre es regular el pH. ¿Cuánto es el pH normal de la sangre? 7.4, ¿no? O sea, es ligeramente alcalino, ligeramente, ¿no? Okay. Pero ese pH no puede variar, salvo un margen muy ajustado, ¿no? ¿Y quién mantiene siempre el pH que esté constante? Dentro de la sangre hay unos sistemas que mantienen constante el pH, que se llaman sistemas buffer, ¿no? O sistemas tampón, de los cuales el más importante es el sistema bicarbonato, ¿no? Que se encuentra en la sangre,
¿no? Mantiene el equilibrio iónico, ¿no? Entre el sodio, el potasio, el cloro, etc. La presión osmótica, ¿no? Que está determinada por la glucosa, la urea, ¿no? También tiene funciones de protección, ¿no? La hemostasia, por ejemplo, es un mecanismo de protección contra las hemorragias, ¿no? Apenas existe una hemorragia, una pérdida de sangre, inmediatamente se activan los mecanismos de hemostasia para detener esa hemorragia, ¿no? Ahí intervienen las plaquetas y unas proteínas especiales que están en el plasma que se llaman factores de la coagulación. También nos protege contra antígenos, ¿no? Contra elementos extraños que pueden ingresar al organismo a través de nuestros glóbulos blancos o leucocitos o la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos. En general, entonces, la sangre tiene una función de homeostasis, que es el término fisiológico que nos indica que nuestro medio interno se encuentra en equilibrio. Y por lo tanto hay una función de integración. La única forma que se comunique un órgano con otro es a través de la sangre. De esta manera, como la sangre conecta todos los sistemas, entonces integra a todo nuestro organismo. Bueno, la pregunta ahora es ¿qué cantidad de sangre tenemos en nuestro cuerpo? ¿No? Cantidad de sangre. Bueno, la cantidad de sangre que tenemos depende del peso de la persona, ¿no? Del peso corporal. Existe una proporción. Se dice que el porcentaje de sangre que tenemos con respecto al peso corporal es más o menos 7%, ¿no? 7%. Entonces, por ejemplo, ustedes ven ahí en la parte derecha una tablita donde vemos pues una persona de 80 kilos, ¿no? Una persona de 80 kilos, el 7% de 80, ¿cuánto es? El 7% de 80 sería 5.6. Y esa sería la cantidad de litros que más o menos debería tener esa persona, ¿no? 5.6 litros. Ahora, una persona de 40 litros, perdón, de 40 kilos. Una persona de 40 kilos, el 7% de 40, ¿cuánto es? 2.8. Entonces, miren, la gran diferencia, ¿no? Una persona de 40 kilos solo tiene 2.8 litros, o sea, menos de 3 litros de sangre. En cambio, una persona de 80 kilos tiene más de 5 litros. Entonces, la cantidad de sangre que tiene una persona depende de su peso, ¿no? Depende de su peso. ¿Ok? Un requisito. ¿Ustedes alguna vez han ido a un banco de sangre a donar sangre? Un requisito pues que seas mayor de edad, tengas más de 18 y que tengas más de 50 kilos de peso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, más de 50 kilos de peso. Claro. Por ejemplo, vamos a suponer que esa persona de 40 kilos, se va a donar sangre a un hospital para un familiar, ¿no? Entonces, así pues, en los bancos hay balanzas, te toman tus datos y te pesan, te hacen una prueba para determinar cuánto tienes de hemoglobina también, no puedes estar anémico y si estás anémico no te dejan donar sangre. Igual, si pesa 40 kilos, no le van a dejar donar sangre, ¿no? ¿Por qué? Pero yo quiero donar, yo me siento bien, estoy saludable, claro, peso 40 kilos, pero estoy bien de salud, no tengo ningún problema, quiero donar, ¿no es cierto? Pero hay un detalle, si hablamos en términos de porcentajes, cuando a uno le sacan una unidad de sangre, ¿no? Una unidad es medio litro de sangre, medio litro, o sea, a todas las personas le sacan medio litro. Entonces, no es lo mismo que le saquen medio litro a una persona de 80 kilos que tiene más de 5 litros de sangre en su cuerpo que le saquen medio litro a una persona de 40 kilos, ¿no? Imagínate, la persona de 40 kilos solo tiene menos de 3 litros.
Entonces, si le sacamos medio litro, ¿no? Medio litro se va a quedar con 2 litros 30. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Es mucho, claro, es mucho para esa persona medio litro. Entonces, va a estar donando y termina de donar, se quiere parar y ¡boom! Se va a desmayar, se cae, se choca. Sí, ha habido casos, ¿no? Entonces, por medidas de precaución, no se deja donar a personas que tengan menos de 50 kilos de peso. ¿Ya? Buena pregunta. Para que una persona entre en shock hipovolémico, el porcentaje de sangre que debe perder es más del 13% de su volumen de sangre. ¿No? Si pierdes más del 13% de tu volumen sanguíneo, ya estás en peligro de entrar en shock hipovolémico. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? ¿Quién puede donar sangre? Personas que tienen entre mínimo 18 años, menores de edad no pueden donar, o máximo 65 años, ¿no? Más de 65 también no pueden donar. Pesar, ahí está enmarcado, ¿no? Pesar más de 50 kilos, estar sano, no padecer enfermedades y bueno, y otros requisitos, ¿no? Otros requisitos, ¿no? Entonces, mira, justo lo que acá el alumno preguntó, ¿no? Si una persona que pierde más del 13% de su volumen sanguíneo está en riesgo de entrar en shock. Entonces, si a una persona de 50 kilos le sacamos medio litro de sangre, ¿no? Medio litro, estaría perdiendo, ¿no? 12.8% por cada unidad de sangre, ¿no? Entonces ya está casi al límite. Pero si le sacamos a una persona de 40 kilos, le sacamos una unidad de sangre, eso representaría el 16.1% de su volumen. Entonces esa persona ya va a estar en peligro de sufrir un shock, ¿no? Puede sufrir un shock. Bueno, entonces supónganse que ustedes ya, cumplieron todos los requisitos, ¿no? Cumplieron todos los requisitos, estás bien de salud, tienes más de 18 años, tienes más de 50 kilos de peso, te chequearon, no tienes ninguna enfermedad, tu hemoglobina está bien. Entonces donaste sangre, ¿no es cierto? ¿Ya? Una vez que tú donas sangre, ¿no? ¿Qué va a pasar con la sangre? Se le somete a un proceso de centrifugación. ¿Ya? Esta centrifugación tiene por finalidad separar los componentes de la sangre. La parte sólida se va al fondo, básicamente los elementos formes, y la parte líquida queda en la parte superior, que es el plasma, ¿no? Más o menos el 45% de la sangre está constituida por los elementos formes y un 55% por el plasma, ¿no? Hay que tener el cuidado de que cuando tú extraes sangre, el recipiente, el tubo o la bolsa de donación donde vaya a ir la sangre tenga un anticoagulante, ¿no? Se mezcla la sangre con el anticoagulante y de esa manera se preserva que siempre se mantenga líquida, ¿ya? Y al centrifugar esa sangre anticoagulada, el líquido que queda en la parte superior es el plasma. ¿Qué pasaría si tú sacas sangre a una persona y lo pones en un tubo seco, sin anticoagulante? Se coagula la sangre, lo centrifugas y también va a separar los elementos formes de la parte líquida, pero esa parte líquida ya no se va a llamar plasma, sino se va a llamar suero, porque ya perdió los componentes de la coagulación, los factores de la coagulación, ya lo pierde. Pero cuando es sangre anticoagulada, la parte líquida se llama plasma.
porque mantiene los factores de la coagulación. Bueno, y hablando del plasma, el plasma básicamente es la parte líquida, ¿no? La parte líquida de la sangre, es decir, está constituida, el 98% del plasma es agua, ¿de acuerdo? Es agua. Ustedes recuerdan, en cuanto a lo que es la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo, ¿qué porcentaje de nuestro peso es agua? 60%, más o menos, ¿no? Bueno, en unos más, en los niños un poco más y en los ancianos un poco menos, pero en promedio es 60% el agua total del organismo, ¿no? 60% del peso, ¿no? Y el 40% son elementos sólidos. Ya, de este 60%, el 40% está dentro de las células, es agua intracelular, y el 20% es agua extracelular. Y esta agua extracelular se divide en dos compartimientos, ¿no? El 15% en el compartimiento intersticial, ¿no? O intercelular, y el 5% en la parte vascular, en la sangre, o sea, viene a ser el plasma, la parte líquida, ¿no? Entonces, el 5% del peso de una persona es plasma, la parte líquida, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué cosa contiene el plasma? El plasma contiene pues un sinfín de componentes, ¿no? ¿Okay? Aparte del agua, ¿no? Que es su principal componente, pues contiene una serie de elementos tanto orgánicos como inorgánicos, ¿no? Dentro de los componentes inorgánicos tenemos tanto aniones como cationes, ¿no? Aniones con carga negativa, por ejemplo el cloro, el bicarbonato, el sulfato, el fosfato. Cationes son iones con carga positiva. Tenemos el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, etc. Y dentro de los elementos orgánicos vamos a tener carbohidratos, proteínas, aminoácidos, grasas, ¿no? ¿Okay? En la grasa, por ejemplo, hay colesterol, fosfolípidos, carbohidratos, glucosa, ¿no? Y bueno, hay una serie de otras sustancias, ¿no? Enzimas, transaminasas, fosfatasas, sustancias de desecho, ácido úrico, creatinina, bilirrubina, hormonas también circulares, aldosterona, insulina, etcétera, etcétera, ¿no? Una gran cantidad de sustancias. Y si nosotros separamos, por ejemplo, comparamos, mejor dicho, la composición iónica del plasma, del componente intersticial y el intracelular, ¿no? Vamos a observar que, por ejemplo, en el intracelular, el catión más abundante, ¿cuál es? Dentro de la célula. Dentro de la célula, ¿cuál es el catión más abundante? Ahí lo estamos viendo. Es el potasio, claro. Sabemos que el potasio es básicamente un ion intracelular. Pero si vamos al intersticial, miren, el intersticial ya la cantidad de potasio es mínima, ¿no? Es mínima. Y lo que predomina es el sodio. Predomina el sodio. En el plasma también, porque es extracelular. Predomina el sodio sobre el potasio, que es muy poquito, ¿ya? Pero lo que sí diferencia, si ustedes comparan ahora, comparen la composición del plasma con respecto a la composición del líquido intersticial. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Miren, comparen solamente el plasma con el componente intersticial. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ellos? ¿No se dan cuenta? Los aniones, ¿ya? Bicarbonato, cloro, fosfato, está similar, ¿o no? Ajá, ya la señorita se dio cuenta acá, las proteínas. ¿Se dan cuenta? Miren,
la cantidad de proteínas que tiene el plasma y la cantidad de proteínas que tiene el intersticial, casi insignificante, ¿no? Pero en el plasma sí hay gran cantidad de proteínas, 17.000 equivalentes, contra 1 que hay en el intersticio, ¿ya? Entonces el plasma, en conclusión, es un líquido rico en proteínas, ¿ya? Ahí está. Entonces, después del agua, que es su componente más importante, ¿no? El que le sigue en importancia en el plasma son las proteínas. Y ya después vienen otros elementos, ¿no? Ahora, ¿cuántos tipos de proteínas hay en el plasma? ¿Cuántos tipos de proteínas hay en el plasma? Hay muchas, pero 2 son las más abundantes en cantidad, ¿no? ¿Cuáles son? La albúmina y las globulinas. Son de lejos las proteínas más abundantes del plasma, ¿ya? No digamos que son las más importantes, ¿no? Porque todas las proteínas que hay tienen su importancia, pero sí son las más abundantes. Representan el 9% del plasma, ¿ya? El 9%. ¿Ok? Ustedes se acuerdan de su curso de bioquímica, ¿no? Ustedes ya han llevado bioquímica, ¿no es así? Ah, están llevando. Pero ya seguro han estudiado proteínas, ¿no? No. Bueno, entonces les daré un adelanto, ¿no? En bioquímica van a estudiar con detalle, por ejemplo, las características de las proteínas, los aminoácidos, ¿no? Cuáles son esenciales, no esenciales, características físicas, químicas de los aminoácidos y la clasificación de proteínas, ¿no? Las proteínas se clasifican en 2 tipos. Bueno, hay muchas formas de clasificar proteínas, pero esta es una de ellas que nos interesa ahorita. Las clasificamos en las holoproteínas y las heteroproteínas, ¿ya? Holo significa igual y hetero diferente. ¿A qué se llaman holoproteínas? A las proteínas que solamente tienen aminoácidos. Solamente tienen aminoácidos, nada más, no tienen otra cosa, ¿ya? Son holoproteínas. Y las heteroproteínas son aquellas que, además de aminoácidos, tienen otras cosas, ¿no? Además de aminoácidos, tienen otras moléculas anexadas, digamos. Y a esas otras moléculas se les llama grupo prostético. ¿Ya? A ver, dentro de las holoproteínas hay 2 tipos, las globulares y las fibrosas. Las globulares son solubles en el agua, ¿no? En cambio las fibrosas no, son insolubles, son más rígidas, ¿no? Dentro de las globulares tenemos la albúmina y la globulina, justamente las proteínas del plasma, ¿no es así? Albúmina y globulinas. Entonces quiere decir que por ser proteínas globulares son proteínas solubles en el agua y de esa manera pueden circular en el plasma, ¿no? Si fueran otro tipo de proteínas, por ejemplo fibrosas o heteroproteínas, ya no podrían circular en el plasma.